Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida a una emisión más de Entérate sin censura. Soy Juan Francisco Castañeda. Gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a platicar acerca de una herida que prácticamente tenemos todo, que no ha terminado de cerrarse y lo que queremos, lo que deseamos y lo que anhelamos es que esta herida no se abra nuevamente. Sin embargo, pareciera que hacia allá vamos, pues se han presentado algunos casos. Estamos hablando de una enfermedad que fue contagiosa y que tuvo en jaque al mundo. Por eso me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a Entérate sin censura a la doctora Blanca Robledo, con quien voy a platicar el día de hoy. Doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. 3 carreras tiene usted. Sí, por titularme con la tercera, pero ahí la llevamos con sociología, médico y enfermera. Nada más y nada menos. No ha dejado de estudiar. No. Bueno, pues usted lo sabe muy bien, lo sé yo, lo sabe el auditorio perfectamente bien. Esto comenzó en el 2019. Así es, esto comenzó en el 2019 en China. En China. En México se hizo ya presente en el 2020. En febrero. En febrero del 2020 se dio a conocer aquí ya en México como tal la enfermedad. Como tal, y entonces ya a cerrar todo. La pandemia del COVID-19 se transmitía a través de pequeñas gotas de saliva, ¿cierto? Así es. Hablar, estornudar, toser, etcétera, etcétera. En un principio, pues se pensaba, ay, pues una gripita nada más, pero no era así. No, en realidad pues no conocíamos como tal los principios de la enfermedad, tal parecía que fuera una gripa normal, pero pues no, traía otros síntomas, fiebre hasta 38 grados, dolor de cabeza, traía dificultad para respirar. De repente, pues ya con las placas que uno sacaba en un hospital, pues nos dábamos cuenta que tenían una serie en la misma placa, una serie como grumosa. Esos eran los coágulos que se presentaban a nivel pulmonar. Por eso la gente de repente se empezaba a complicar más, la saturación bajaba mucho. Una enfermedad que tuvo en jaque al mundo entero. No solamente en México, sino en el mundo entero, prácticamente todo, se vio afectado por esta pandemia del COVID. ¿Qué pasaba en aquel 2020? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo fueron notificados de aguas? Estamos con la pandemia del COVID-19. Yo me encontraba en el Hospital General de Ticomán, del cual ahí es donde uno labora. Yo no estaba en el área de medicina interna, me encontraba en un área que se llama el quirófano, pero se escuchaba entre pasillos que había pacientes desde antes del 2020 que llegaban y presentaban una neumonía y de rato pues fallecían, y eran varios casos, pero en realidad pues nosotros no la habíamos detectado como un COVID. Supongo que el COVID llegó al hospital desde antes de que se anunciara en México. Cuando nos damos cuenta que ya los casos sí son COVID, se empieza a cerrar el hospital solamente para casos de COVID. Pasamos pacientes, el hospital es general, entonces atendemos pacientes embarazadas, de medicina interna, de cirugía. Pasamos pacientes de cirugía y de gineco a la planta de segundo piso, y toda el área de abajo era solamente COVID, urgencias era COVID, y se cerró la consulta externa. Cuando llegaban los pacientes, pues no sé si recuerdan las burbujas donde íbamos por los pacientes, sí, a sus domicilios. Sí. Llegaban los pacientes al área de urgencias. A nosotros como personal médico, de enfermería,
nos bajaron a la mayor parte de la población a atender pacientes en el área de urgencias y en el área de hospitalización. No importaba como que fueras el residente de cirugía o que fueras de gineco, todos rolábamos por el área COVID. Después, pues sí, nos llegamos a saturar tanto que ya encontrábamos también casos de pacientes con COVID ya en la planta de arriba. Ah, caray. Entonces ya no había como un control como tal para el manejo del paciente COVID solamente. Hubo muchos contagios de enfermeras, de médicos, hubo contagios de familiares. Estaba ya la situación muy crítica. Yo creo que así fue en todos los hospitales. Tratábamos de tener el mayor cuidado posible con nuestro equipo de protección. ¿Cuál era? ¿Cuál era su equipo de protección? El equipo de protección contaba con botas quirúrgicas, contaba con un jumper, con gorra, gogles. Aparte de la gorra llevamos un gorro quirúrgico, el cubrebocas, pero el cubrebocas era de los 3M. Sí. Y ahí había veces también que nos poníamos bata, aparte del uniforme del overol. Ese era como nos metíamos a ver a los pacientes que ya estaban en hospitalización. Los pacientes que llegaban, jóvenes, adultos, ¿quiénes llegaron más? Pues por lo general llegaban más los adultos. Había ocasiones en que sí llegamos a ver que llegaban familias, 2, 3 integrantes de cada familia. Y pues lamentablemente había veces que sí pasábamos a todos los integrantes cuando había lugar, porque también se saturó. Entonces había veces que urgencias estaban esperando a ver qué pasaba con los pacientes de hospitalización para poder ingresarlos a hospitalización. Así como de repente se desocupaban las camas de hospitalización por fallecimientos, pues así metíamos a los pacientes de urgencias. Obviamente primero se les hacía la limpieza del lugar para poderlos trasladar, pero pues nunca estuvo como vacía una cama, siempre estuvieron llenas. Y cuando algún paciente fallecía, ¿cuál era el trámite siguiente a seguir? El trámite era pues diferente al que se le da a un difunto normal. Por lo general eran pacientes que estaban intubados. Cuando estaban intubados no se les podría quitar la cánula con la que estaban intubados ni sondas, porque pues se sabe que ahí estaba el bicho porque son aéreos. Correcto. Entonces no se les quitaba nada, ni sondas, se les cubría con una sábana con cloro y se metían a una bolsa negra. Y pues ya se llevaban al área de patología. Y de ahí pues ya les daban el trámite el patólogo. Cuando ya empezó todo esto más fuerte y los contagios aumentaban, yo me imagino que pues, ya no tenían un turno para trabajar, trabajaban a destajo, mañana, tarde y noche. ¿Qué hacían? ¿Dónde dormían? ¿Les daba tiempo de comer? ¿Les daba tiempo para algo más que no fuera atender a pacientes? Pues de hecho no teníamos tiempo de comida, era si podías, comías antes, porque no te podías estar quitando el equipo de protección y volviéndotelo a poner. Cuando uno se lo ponía, ya hasta el turno que se terminaba, se podía quitar el uniforme, el equipo de protección, porque no había muchos para estar desperdiciando. Entonces se trataba de que con el mismo equipo de protección trabajaras todas tus 8 horas. En realidad no sé de alguien que se haya quedado turnos más para cubrir, solamente cubríamos nuestro turno de 8 horas, nos quitábamos nuestro uniforme y ya el que sigue pues utilizaba otro uniforme. Se trataba de hacer la comida o el desayuno antes de... ¿Qué más le podría decir? Había ocasiones en que nos dieron de alguna manera
la protección para nuestra familia, yéndonos a quedar a un hotel. Sí. Todo el personal que pudiera y viviera cerca o quisiera vivir cerca del hospital, porque pues es largo el trayecto. Y muchos de los compañeros se quedaban en el hotel a dormir. ¿No le daba miedo, por ejemplo, a usted regresar a su casa y poder contagiar a alguien? ¿O? Claro, siempre el miedo estuvo presente, yo creo que en todos. Sí nos considerábamos y nos seguimos considerando, yo creo que todo el gremio, unas personas muy valientes por lo que vivimos, pero siempre el miedo estuvo presente. Yo la verdad es que llegaba a la casa en mi carro y en mi carro trataba de quedarme el mayor tiempo posible porque yo tenía miedo de que se contagiara alguien de mi familia. Blanca, cuando alguien llegaba ya con COVID, ¿qué era lo que inmediatamente se les hacía? Digamos a un adulto mayor, porque escuchamos muchas veces de los ventiladores, que tienen que estar en ventiladores porque eso les ayudaba a respirar, pero no había los suficientes ventiladores en México en ese entonces. ¿Qué se hacían? Pues tratar de cubrir el más personal que se pudiera. Llegaba el paciente, lo metíamos a un área que se llama triage, ventilatorio, en donde se le checaban signos vitales, la saturación, veíamos en cuánto estaba saturando, tomaban placa para saber cómo venían los pulmones, qué tan invadidos estaban. Y ya en cuestión a checar la placa, laboratorio, signos vitales, se tomaba la decisión de si el paciente entraba o no entraba al área COVID o se le daba tratamiento para que fuera a casa. Cuando era tratamiento dentro del hospital, entonces se trataba de esperarlo lo más tiempo posible. Si no había ventilador y pues no era tan urgente, todavía teníamos un poquito de tiempo, pues se le ponía una mascarilla con oxígeno. En caso de que ya era extremo, la dificultad respiratoria, lo tendríamos que ventilar a fuerza con el ventilador, pero desgraciadamente nunca hubo ventiladores suficientes. De repente también hubo escasez de medicamentos. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Era tal cantidad de gente que les llegaba que tenían ese material suficiente para poder atender a los pacientes? No, de repente, por ejemplo, para poder poner un ventilador, pues se necesita un medicamento, midazolam, y de repente dejó de haber, pues ya por la tanta demanda que había. Entonces, pues ya no teníamos con qué tratar de dormir al paciente. ¿Y qué hacían? Con lo que se tuviera. Si se tenía y si no, se hablaba con los familiares, con el paciente que se tenía que intubar. Pues así, básicamente. No teníamos de dónde sacar más. Y cuando hablaban ustedes con los familiares y les explicaban qué pasaba, ¿qué les decían ellos? Pues hubo muchas vertientes, hubo familiares que se pusieron muy agresivos con el personal de salud. Pensaban que nosotros los estábamos matando, literal. Se les tenía que explicar cuál era la situación. También en redes sociales he leído varias cosas que decían que en los hospitales los picábamos de aquí para sacarles un líquido. Pues realmente pues no saben que eso es una gasometría para checar cómo están los niveles de oxigenación en sangre. Entonces sí se tenía como que tener mucha paciencia también con los familiares, explicarles y decirles pues es a lo que estamos, es a lo que hay y se les trata de dar lo más que se pueda. No negaré que era tanto el miedo que muchos compañeros, compañeras llegamos al momento de llorar porque dijimos aquí todos nos vamos a morir. Hubo muchos contagios intrahospitalarios, sí. Sí, hubo gente en el hospital que de alguna manera se vio un poquito más cubierta porque personal de salud que tuviera hipertensión, diabetes, embarazos, pues los dejaban ir a su casa sin trabajar esos días. Toda la pandemia pues básicamente se la pasaron pues en casa, pero los que no teníamos ninguna de esa condición,
pues nos tocaba trabajar en esa época. En aquel entonces, en el 2020 y adelante, hubo mucha desinformación, por supuesto que hubo mucha desinformación, y obviamente todos nos dimos cuenta que hubo una estrategia fallida por parte del gobierno federal. Todos lo vimos, porque lo padecimos además. Y entonces, pues basta recordar que para tratar de controlar toda esta desinformación que hubo, pues el gobierno decidió tener un vocero, que fue el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, a quien, por cierto, después le pusieron el doctor Muerte. Porque mientras ustedes padecían todo esto que nos ha estado narrando ahí en los hospitales, pues el doctor daba otras cosas. Desinformaba. Es más, llegó a decir, pues, la mascarilla no sirve, no la usen, salgan, váyanse a la calle. Y esto tiene que seguir adelante cuando las cosas no eran así. Y ustedes lo vivían porque les entraban pacientes y pacientes y pacientes y pacientes con COVID. Y en esos primeros meses, pues no se hablaba de una vacuna, doctora. No, todavía estábamos muy lejos, creo que llegara la vacuna. Sí había mucha desinformación por todos los medios. Creo que había gente que se encargaba de malinformar a las personas. También había personas o familiares que siempre creyeron que esto no existía, que era solamente un plan político. Y creo que hasta que uno lo vive en carne propia, pues se da cuenta de cómo está la situación. Actualmente, pues ya existe la vacuna. Muchos también se negaron a ponerse la vacuna por miedo. Sí. Está un tanto regulada, pero pues sí hay gente, hay mucha población que no tiene la vacuna, a pesar de que se le dé la información. Cuando un paciente ya entraba con COVID, ya una vacuna era nada, ya no servía en absolutamente de nada. La vacuna era para prevenir, ¿cierto? Así es, las vacunas siempre son preventivas. Pues se manejaron varias marcas que se trajeron de distintos países. Uh-huh. Y actualmente creo que todavía están la Pfizer, había una rusa. Sputnik. Creo que fueron las que más se utilizaron en ese momento. Ahorita pues sí sigue habiendo COVID, es un hecho que el COVID pues ya no se va, es una enfermedad que ya se quedó y que sí es necesario que la gente se vacune y ojalá que esto sirva para que la gente tome conciencia y se vacune, porque pues los riesgos son bastantes. Digo, a lo mejor ya se tiene un poquito más controlado, ya se sabe qué causa, ya se sabe cómo podemos actuar, ya se sabe cómo podemos llevar un tratamiento, pero nunca está de más una vacuna. Claro, y además dicen, doctora, que bueno, el COVID ha evolucionado y que ya se ha hecho más resistente a las vacunas que existen y por lo tanto las vacunas tienen que ser más fuertes para poder controlar el COVID, porque sí tiene razón, yo he visto por lo menos a dos personas de distintas edades, una que está por cumplir 90 años, que acaba de salir de COVID, y otro muy joven. O sea, aquí no hay distinción ni de sexo ni de edad. El COVID no ve eso. El COVID le pega a todos. El COVID le pega a todos. Así es. Y como usted lo dice, y lo dice bien, pues llegó para quedarse, entonces hay que protegerse. Porque a últimas fechas, con estos climas tan variantes que hemos tenido, pues mucha gente se sintió, medio gripa, es una gripita. Y hasta ahí se queda. Creen que es una gripa y tan. Pero esto puede tener mayores consecuencias, ¿no? Si no se atiende bien. Claro. Sí, claro, esto tiene muchas consecuencias. El COVID como tal todavía no está fuera de nuestras vidas. El COVID cuando pegó
con mayor fuerza era porque ya teníamos una trombosis a nivel pulmonar. Actualmente, pues sí, de repente dicen, solamente es una gripa y se me quita. Sí, pero a lo mejor ya esa persona se puso la vacuna. Exacto. Y de alguna manera ya se reforzó su sistema inmune. Pero hay gente que no, y todavía se han registrado muertes por COVID. A lo mejor ya mínimos, pero todavía. Y pues como usted lo dice, no hay una edad específica para que el COVID le pegue a tales personas. No, esto va a nivel mundial y en todas las edades. Sí, y hablando de esas cifras, desgraciadamente cifras que no quisiéramos recordar, pero creemos saber que las cifras oficiales que dio el gobierno federal con respecto a las muertes por COVID, de acuerdo al INEGI, en su sitio publicó que habían sido 424,509 personas que murieron por COVID. Pero nadie creímos en esa cifra, porque pues prácticamente fueron 2 años intensos de que contagios y atenderlos y hacerlo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en estas condiciones ahí en el hospital trabajando así? Todo el tiempo. Todo. Todo el tiempo, desde que inició no paramos, solamente nuestros descansos que nos tocaban en el hospital, pero nunca dejamos de trabajar. Siempre estuvieron esos 2 años intensos y hasta la fecha, como le digo, de repente sí se registran algunos casos, pero ahí seguimos. Como ya tenemos de alguna manera visión de cuál es la enfermedad, cómo se maneja, pues ya nada más sí se utiliza el equipo de protección, se sigue utilizando. Oiga, ¿y de estos ventiladores se guardaron, están activos, se utilizan, no se utilizan? Porque pues de alguna manera yo me imagino que deberán seguir sirviendo, ¿no? Sí, digo, con el paso del tiempo pues iban teniendo sus fallas de repente, pero en el hospital siguen los ventiladores y se siguen utilizando para los pacientes que caigan. A lo mejor no caen de COVID, pero sí de otro tipo de enfermedades en medicina interna, en la terapia intensiva, y se siguen utilizando. Muchos trabajadores del sector salud al cual usted pertenece, pues resultaron contagiados y fallecieron. ¿Qué sentían ustedes en ese momento? ¿Le tocó a usted algún compañero o compañera que se haya contagiado y que haya fallecido? Sí. Sí, en el hospital fallecieron 3 compañeros. Los 3 compañeros estaban directamente trabajando con pacientes. Se sintió horrible. Es la pérdida de un amigo, un compañero, alguien con quien convives todos los días y que de repente sepas que se contagió y que por eso falleció y no pudiste hacer nada porque hubo un caso de un compañero, el jefe Jacobo. Él estaba a cargo en esta pandemia, en este hospital, estaba a cargo de mucho personal y se contagió. Desgraciadamente no sabíamos, o no sé si él sabía, pero tenía un problema cardíaco. Entonces le pegó feo. Yo lo vi un día antes de que cayera en urgencias. En urgencias, pues por la deficiencia de material no se le pudo dar como tal el tratamiento y terminó pues afectándole su vida y pues falleció. Y así se pueden presentar varios casos. Y esto que nos platica, pues yo imagino que fue el mismo actuar en todos los hospitales, clínicas en la República Mexicana, porque trabajaron todos intensamente y digamos bajo las mismas circunstancias, porque pues no estábamos preparados para esto, ni el mundo estaba preparado para una pandemia como el COVID-19, pero sí nos pegó muy fuerte. Fueron 2 años tremendos que no quisiéramos que esto volviera a ocurrir, por lo tanto hay que cuidarse extremo. Si sentían tan mal, tan tristes, tan impotentes al ver a sus compañeros que habían fallecido, ellos se contagiaron
igual utilizando estos trajes especiales con todas las Sí. protecciones. Sí, es que, digo, todavía no le podría decir ahorita, este fue el motivo, o no sé si se contagió en el hospital, no sé si se contagió en su casa, Ya. en el trayecto. O sea, a lo mejor nosotros nos veíamos un poco más protegidos en el hospital porque traíamos el equipo de protección, pero en el trayecto del hospital a la casa, cuando van en transporte o cuando están en la misma casa o que salen al súper, porque pues básicamente nosotros éramos los que salíamos de casa a hacer las compras. Por lo general, no, como sistema de salud, como personal de salud, que ya estás expuesto y que dices, bueno, pues yo tengo que salir a trabajar, que mi familia se quede en casa, entonces nosotros tratamos de salir a hacer las compras a esto. No sabría en dónde se contagió, pero pues pasó. Y en el hospital, pues sí, a lo mejor te sientes un poquito más protegido, pero por el mismo equipo que traes. Sí, pero también muy preocupados por las faltas de insumos de material como para Claro. poder atender y atenderse uno mismo. ¿Quién era la persona que tenía que informarle a la familia del deceso de un paciente? ¿Ustedes que los atendían o ustedes le informaban a alguien? ¿O era directamente ustedes quienes? Directamente los médicos, siempre sale uno a dar la cara con los familiares. Por lo general, pues, en esa época no se quedaban los familiares en el hospital como actualmente, ¿no? Que se quedan a que les den su resumen médico, o que les den informes. En esa época todo era vía telefónica, se tenía que hablar a trabajo social y decirle, hay que hablarle al familiar de tal cama, con tal nombre, se identificaba a la persona y se le daba la noticia. Se trataba de que llegaran en algún momento lo más rápido posible para que identificaran a la persona y poder hacer todo el trámite que le comentaba. Doctora, ¿usted cree sinceramente? Yo ya le di mi opinión, como la de muchos millones, en que no creemos en esas cifras oficiales, 424,000 que hayan muerto después de haber vivido todos esos semanas y meses de contagios y que nos enterábamos de fallecimientos y que no había equipo y no había ventiladores y cada vez entraban más a los hospitales, a las clínicas. Usted, de acuerdo a lo que vio en ese lugar de trabajo y por la cantidad de gente que tuvieron que informarle que habían fallecido, ¿usted cree realmente que murieron 424,000 personas de COVID en México? Pues yo creo que no. La cifra oficial no la tenemos, pero... Sí, no, hasta ahorita no hay una cifra lo oficial. Vivido, no creo. No lo creo. No creo. Yo le podría decir que un 80% de las personas que llegaban a un hospital y se intubaban son las que no salían. 80%. ¿Cómo un Es 80%? altísimo el número. Sí, hubo una ocasión en donde sí, de plano, yo personalmente me puse a llorar, porque fue un sábado, llegamos a trabajar, un sábado en la mañana, yo estaba revisando pacientes y de repente empiezan a sonar los monitores. Y en un sábado por la mañana se murieron 5 personas. Ya no sabía si ver a este o ver a aquel, y así vas pues con todos los pacientes que empezaban a desaturar y ya no se podía hacer más. Y como nos decía, así como fallecían, pues se desocupaba la cama, la tenían. Y ya teníamos más personas para meter. Y ya tenían a otras personas. Doctora, ¿qué hacer? Insisto, es una herida que no se ha cerrado totalmente, pero puede abrirse como cualquier herida, un estirón fuerte y se puede abrir la costrita y nos vuelve a lastimar. Y no queremos que otro COVID nos vuelva a lastimar como nos lastimó esta pandemia. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cuál es la mejor de las recomendaciones
pero para tomarlo en serio, porque se lo pregunto porque luego uno va en la calle y hay gente que me choca, déjeme decirlo, me purga, que van caminando y me o sea, digo, caramba, o sea, cuando pueden usar el brazo, el pañuelo, la boca, taparse. Y si eso lo hace en la calle, pues lo hace igual en un camión o en una combi o en el metro, en donde así, y no sabe esta persona, oye, si está enfermo o no está enfermo, porque te necesita una gotita, doctor. Sí, claro. Entonces, ¿qué recomendarle a toda esta gente payasa que se cree que porque estornuda de esa manera la gente lo va a ver como gracioso y no sabe que puede provocar problemas? Porque sí me ha tocado ver también, y creo que a mucha gente le ha tocado ver, gente en la calle que utiliza su mascarilla. Pues hay varias recomendaciones que podrían hacer. La principal es el lavado de manos y siempre se les ha dicho. El lavado de manos es lo más importante que tenemos por donde tocamos todo. O como usted lo dice, hay personas que estornudan en el transporte público y uno llega y agarra los tubos, no supo quién estornudó, quién agarró, y las manos llegan siempre sucias. Entonces, el correcto lavado de manos. También, bueno, cuando uno va a estornudar hay que taparse la nariz. Cuando uno está hablando, de repente podríamos... Ahorita ya no se utiliza tanto como el cubrebocas, pero era muy, muy importante el uso del cubrebocas. Igual, actualmente pues ya no se lleva mucho a cabo, pero por ejemplo, los zapatos que nosotros usamos en la calle agarran muchos bichos porque todos los bichos están igual en el piso. Entonces, evitar entrar con los mismos zapatos a casa, con los que estás en la parte de afuera, en la calle. ¿Para qué? Para evitar que esos bichos entren a tu casa. En la limpieza siempre de la casa con el cloro. Ponerte tus vacunas y pues hacerte una revisión en cuanto sientas pues la garganta irritada, ojos llorosos, fiebre, malestar general, que te duelen las articulaciones. Es importante que vayas a un médico para que te diagnostique. Eso va a ser importantísimo. Así es. Pues ya es por nuestro bien. Oye, doctora, y una pregunta más. Después de haber vivido todo lo que vivió, de ver esos rostros con los cuales usted convivió con estos pacientes enfermos, verlos un día vivos y al otro día muertos, ¿no le queda una secuela? De pronto, ¿puede dormir bien o a veces no tiene algún sueño que diga, no le afectó en su vida, en su sueño, en sus recuerdos? Pues yo creo que ya vivimos todos, digo, a lo mejor un poco más el sector salud, este síndrome de Borneo, que es estrés constante, porque realmente sí piensas en esa situación en que se volvería o que se pudiera volver a presentar una pandemia, a lo mejor no de COVID. Por ejemplo, ahorita están saliendo muchos casos de sarampión. Entonces, pues sí te quedas con la espinita de ¿y en qué momento se vaya a detonar esto? Otra vez, ya no lo quiero pasar. Yo tengo un hijo de 11 años y sí de plano le dije, yo quiero que te dediques a lo que sea, menos al área de la salud. Porque, pues de repente sí dices, te expones mucho a tu familia. A veces pensaría la gente, ¿no? Pero pues es bien remunerado. La realidad es que en México no está bien pagado el área de la salud y sí te expones mucho. Pero desgraciadamente, es muy como necesitamos de ustedes, de gente en verdad tan valiente, que le entre al toro así como le han entrado todos y como le entraron todos durante la pandemia. Que yo sepa, nadie se rajó ni se echó para atrás. Nadie. Todos fueron para adelante. Y eso es digno de admiración porque gracias a ustedes, pues también se salvaron muchas vidas, hay que reconocerlo. Claro. Algunas desgraciadamente no se pudieron salvar, pero otros tantos millones
sí pudieron salvarse, doctora. Sí, de hecho, pues yo le puedo decir que el 100% de los que íbamos a trabajar en esa época íbamos al 100. A lo mejor íbamos tristes, llorando, desesperados o abrumados por la situación, pero siempre con ganas de sacar adelante a las mayor personas que se pudieran. Eso, ni una persona del sector salud le puede decir que no era a lo que iba, porque era a lo que íbamos. No lo dudo ni tantito. Definitivamente, pues sí hacemos falta, digo. Sí. Lamentablemente, en esa época todo el sector salud era héroe. Para todo ponían que éramos héroes, nos ponían que un Didi gratis, que nos llevaron, creo que Corona, nos donó muchas botellitas de agua, Nike nos llevó de regalos tenis. Sí, claro. Y hubo como muchas cosas así que nos empezaron a regalar al área de la salud. Pero después de que pasó la contingencia, Adiós. se acabó. Adiós. Oiga, doctora, y cambiando un poquito el tema, porque ahorita tocó el tema del sarampión. Es bien importante y sí hay muchos casos de sarampión en distintos puntos de la República. A ver, ¿cómo se da, cómo nos da el sarampión? ¿Cómo hay que cuidar el sarampión? ¿Qué recomendaciones se pueden decir para que no nos pegue el sarampión? ¿Qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es igual una enfermedad contagiosa. También hay vacuna para el sarampión. Se pone desde que son niños. Desgraciadamente hay muchas personas que son antivacunas y evitan ponerles la vacuna a los niños. Hay casos, bueno, se detecta porque son unas papulitas, unos granitos que salen en la piel. Esas ronchitas se van descarapelando y al contagio con la piel de otra persona se va a ir contagiando. Entonces, la recomendación, lo más importante, nuevamente es la vacuna. Aquí el sarampión pega sí a los niños, pero es en menor cantidad, o sea, a los que les puede llegar a dañar hasta la vida es más a los adultos, si no están vacunados. Entonces hay que revisar su cartilla de vacunación para ver si tenemos esa vacuna. Hay muchos que obviamente, adultos mayores, no tienen esa cartilla de vacunación. Si ellos llegaran a vacunarse, ¿habría algún problema que se pudieran de nuevo? No, de hecho, lo indicado sería que se vacunaran, para reducir el porcentaje de que se puedan contagiar. Pero sí es importante eso, ahorita para tratar de evitarlo. Correcto. Doctora Blanca Robledo, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Entérate Sin Censura. ¿Algo más que quiera agregar? No, muchas gracias. Pues solamente hay que protegernos de cualquier enfermedad. Las pandemias, por lo general, lo que se sabe es que se presentan cada 10 años de diferente enfermedad. Digo, ahorita ya la acabamos de pasar, pero no estamos liberados de que se venga otra. Y pues revisar que realmente y saber que realmente las vacunas van a ayudar, que chequen ahorita a sus niños que sus vacunas estén al día, y el lavado de manos es muy importante. El lavado de manos antes, después y en cualquier momento hay que lavarse las manos. De repente decimos, ay, ya se me maltrató la mano. Las uñas cortas, porque también, digo, a lo mejor hay muchas personas o mujeres a las que les gusta traer las uñas largas. Eso es un foco de infección. Imagínense toda la tierrita, todos los bichos que se juntan entre las uñas. Ahí traemos muchas cosas que no deberían. Entonces siempre tratar de traer uñas cortas, lavarse bien las manos. Para tocar la mano de otra persona igual hay que lavarse las manos. O sea, más que nada eso, tener cuidado para que la población pues esté lo más sana posible. Correcto. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Es la doctora Blanca Robledo. Ella nada más tiene 3 carreras. Enfermera, médica, cirujano y socióloga. Y hablamos de un tema que ojalá nunca más
se vuelva a presentar, pero para que esto ocurra hay que cuidarnos. Soy Juan Francisco Castañeda, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y te espero en la próxima. Gracias.